Muy buenas tardes, estudiantes de grado noveno. Voy a hacer la explicación de la guía 4. La guía 4 se trata de la familia. Vamos a hacer un breve recuento de la historia de la familia. Eh, la familia a lo largo de la historia ha tenido grandes cambios y ha sufrido grandes transformaciones. Eh, las etapas de la familia en la historia son la etapa de comunidad primitiva, cuando aparece el hombre como tal en el planeta y se va a desarrollar según diversas formas de organización social. La etapa de la horda fue una forma simple de organización social, se caracterizaba por ser un grupo reducido, no había distinción de paternidad y eran nómadas. La etapa de clan obedecían a un jefe y estaban conformados por un grupo o una comunidad de personas que tenían una audiencia común. En este tipo de familia tenían gran importancia los lazos familiares. Luego de estas etapas en la historia de la familia surgieron nuevas etapas de organización familiar que ya tienen una documentación histórica más precisa y cronológica. Tipos de organización familiar. Etapa de familia consanguínea. Es considerada la primera fase de la familia. Se clasifican los grupos conyugales por generaciones. Etapa de la familia punalúa. Se considera un tipo de organización familiar en el que hay un progreso. Etapa de la familia sindiásmica. En la historia de la familia aparece este tipo que está entre el salvajismo y la barbarie, es decir, que hay un retroceso en la conformación familiar porque todo lo quieren por la fuerza. Después viene la etapa de la familia monogámica. Surge en la historia de la familia durante la transición entre el estado medio y superior de la barbarie. Es un signo de lo que luego será la civilización. Etapa de la familia poligámica. En este tipo de organización familiar había una pluralidad de cónyuges y tres tipos de poligamia. Había un matrimonio grupal, poliandria, cuando las mujeres tienen muchos esposos, y poligamia, cuando los hombres tienen muchas esposas. Viene la etapa del matriarcado, se conformaba con la madre y sus hijos. Y por último viene la etapa de la familia patriarcal. Se transmite de forma patrilineal el parentesco y así se establece el tipo de familia patriarcal. La autoridad máxima siempre será el padre o el varón ascendiente de más edad. Esas son las etapas a nivel antropológico. Ahora vamos a mirar la guía que debemos trabajar. En la guía, nombre de la guía, familia, tiempo estimado, 4 semanas, fecha de asignación 14 de julio, fecha de entrega 15 de agosto. Competencias a trabajar, tratamiento de la información, expresión y comunicación del pensamiento, razonamiento lógico. Competencias específicas, capacidad para desarrollar autonomía e iniciativa personal, capacidad para desarrollar pensamiento moral y ético. Desempeño: se reconoce como agente que interviene de manera activa y eficaz en la vida social, reconoce la importancia de la familia en la sociedad, argumenta la importancia de participar activamente en la toma de decisiones para el bienestar colectivo en la sociedad en el contexto de una democracia. Esta es aparte que se va a trabajar en todas las asignaturas, que es el momento de planeación. ¿Cómo usted organiza el trabajo para desarrollar esta guía? Es decir, ¿usted qué hace para empezar a desarrollar su guía? Defina cuáles son sus metas a corto plazo para desarrollar la guía semanalmente, cuál es su meta a final de mes y qué se tiene pendiente de la asignatura. En cuanto a la conceptualización, dice: la familia se considera la unidad básica de la sociedad porque es el primer y más permanente grupo social al que se pertenece a lo largo de toda la vida. Además, porque cumple un papel fundamental para el bienestar y desarrollo de las personas.
Con la familia comienza el proceso de integración social en el que las personas aprenden a relacionarse con los demás y adicionalmente con ella. Los seres humanos satisfacen un conjunto de necesidades básicas entre las cuales se encuentran necesidades de tipo afectivo como el amor y la solidaridad y de tipo material como la alimentación, el vestido y la vivienda. Sin embargo, las formas de organización familiar han variado de una época a otra o de una cultura a otra. Por ejemplo, hace 50 años era común observar familias compuestas por papá, mamá, 10 o más hijos, mientras que hoy en día es poco común encontrar grupos familiares con más de 4 o 5 hijos. Las condiciones del medio sumado a los cambios culturales han generado transformaciones en la forma como las personas perciben y conforman sus familias. Actividades a desarrollar. Ustedes saben que esas son respuestas muy personales y depende de la experiencia que usted tenga. ¿Con quién vives en tu casa? ¿Qué relación tiene con cada uno de ellos? ¿Con quién te la llevas mejor en tu casa? ¿Te gustaría vivir solo en el mundo? ¿Crees que podríamos vivir sin los demás? ¿Por qué crees que necesitamos de los demás? ¿Los seres humanos necesitamos de una familia? ¿Qué otros seres de la naturaleza viven con su familia? ¿En qué se parecen las familias de otros seres de la naturaleza a los seres humanos? ¿Conoces familias diferentes a la tuya? La familia como organización social puede ser definida a partir de su estructura, los miembros que la integran, o por sus funciones, es decir, el papel que cumple para los individuos y para la sociedad. Como ya se ha mencionado algunas de sus funciones más generales, ahora se abordará el tema de la estructura familiar, 10 tipos de familia. Hay una de origen, extensa, nuclear, reconstituida, monoparental, numerosa, homoparental, adoptiva, de acogida y sin hijos o hijas. La familia es un grupo social unido por relaciones de parentesco. El parentesco, por su parte, es la relación que une a dos personas como miembros de una familia. Este se establece de dos formas: por consanguinidad, vínculos naturales, hijo biológico, por ejemplo, o por afinidad, vínculo jurídico, el matrimonio o la adopción, por ejemplo. Como vemos, hay dos tipos de parentescos y en tanto exista solo uno de ellos, permanece ese vínculo. Se puede hablar de una estructura familiar. A partir de esta característica pueden existir varios tipos de familia, dependiendo de los miembros que la integren. Tenemos la familia nuclear, compuesta por el padre, la madre y la mayoría de ocasiones los hijos e hijos. Los hijos pueden ser de descendencia biológica o haber sido adoptados. Este tipo de familia también puede presentar variaciones en uno de sus miembros y hace la familia nuclear puede subdividirse en familia nuclear simple, constituida por el esposo y la esposa, pero sin hijos ni hijas. Familia nuclear biparental, compuesta por el padre, la madre y por lo menos un hijo o una hija. Familia nuclear monoparental, compuesta solo por el padre o la madre y por lo menos un hijo o hija. En cuanto a la familia extensa, está integrada por más miembros que los de la familia nuclear y en ocasiones incluyen miembros de más de 2 generaciones familiares. Por ejemplo, están los abuelos o bisabuelos. Este tipo de familia se constituye incluyendo algún pariente más. Pueden ser abuelos, nietos, primos, tíos, sobrinos, cuñados. A la familia nuclear. Socialmente se llega a considerar como familia a otros grupos sociales que se conforman no a partir de parentesco, sino de otro tipo de vínculo social y afectivo, y que se unen para vivir juntos un tiempo considerable con el fin de cubrir necesidades como alimentación, vivienda, protección, abrigo, afecto. En las sociedades actuales, este tipo de familias no parentales empiezan a ser cada vez más comunes. Así las cosas, para la definición de una familia resulta muy importante tanto los tipos de relaciones interiores a ella como el papel que cumplen para los individuos y las sociedades. Actividad o momento 2.
¿Qué otras composiciones familiares se pueden encontrar? ¿Qué tipo de relaciones componen una familia? ¿Qué papel cumple la familia para la vida de las personas? ¿Qué brinda una familia a una persona que no le brinde otro grupo social? ¿Por qué es importante la integración y armonía en la familia? ¿Qué pasa con las personas que no tienen familia? Tradicionalmente la familia se ha conformado a través del matrimonio, pero los grandes cambios culturales de las últimas décadas, el proceso de liberación femenina, ampliación de los derechos civiles al total de la población, participación activa de la mujer en el sector educativo, político y económico, han ocasionado cambios profundos en la forma como se percibe y se organizan las familias actuales, de manera que la familia como organización social es una realidad que se modifica con el tiempo y el contexto. En sociedades diferentes a las nuestras, la familia puede tener una estructura y asignar roles muy distintos, como ocurre en algunas sociedades donde se practica la poligamia o matrimonio grupal, por citar un ejemplo, o en las comunidades primitivas en las que se practicaban la endogamia, el matrimonio solo con miembros de la misma familia. Por último, es necesario tener en cuenta que la familia, como toda organización social, tiene un principio, sufre de transformaciones y luego desaparece. Incluso en periodos muy cortos, la composición de la familia puede cambiar por diferentes circunstancias: separación de la pareja, crecimiento de los hijos, ausencia de un familiar, etc. Así las cosas, la familia no tiene tampoco una composición permanente. La familia, ¿cuáles son sus funciones? Función social, integración del individuo al tejido social. Cultural, desarrollo de valores, costumbres e imaginarios. Económico, satisfacción de necesidades básicas y biológicas que favorecen la reproducción. Estructura, nuevamente, familia nuclear, padre, madre, hijos e hijas. Puede faltar alguno de estos miembros. Familia extensa incluye un tipo de pariente, además de los miembros de la familia nuclear, ya habíamos dicho tíos, primos, abuelos, etc. Y familia no convencional, constituida a partir de uno de dos tipos de parentesco. ¿Qué es la generación? Ahí tenemos que tener en cuenta qué es la generación. El concepto de generación puede ser problemático si no se tiene en cuenta que una generación en la familia es diferente a lo que se considera como una generación en otros espacios sociales. Es importante que tenga en cuenta esta diferencia al momento de desarrollar el trabajo dirigido del día. En la familia, la descendencia del abuelo al padre y del padre al hijo representa una generación, mientras que en un espacio socialmente más amplio, por ejemplo en un país, la palabra generación designa a un grupo de personas que comparten un periodo de tiempo en común, lo cual a su vez hace que ese grupo comparta otras características. Así se habla, por ejemplo, de la generación Y, de la generación X y de la generación del 68, etc. Una generación también puede corresponder a los grupos de personas que tienen en común haber nacido en un periodo de 25 años. Si lo que se busca es determinar cuántas generaciones hay en una sociedad, se establece con criterio de 25 años, considerando que esa es la edad promedio en que una persona tiene una descendencia, y si no existe manera de determinar cuál es el año en que comienza la primera generación, se toma como referencia un año cualquiera. A partir de ese año se cuenta por grupos de 25 años para determinar quiénes hacen parte de una generación de personas. Recordando con amor a mi familia, nuevamente. Funciones de la familia: función educativa, desde bebé enseña hábitos, sentimientos, valores y conductas. Función económica, satisface las necesidades básicas como el alimento, el techo, la salud y la ropa. Función solidaria, se desarrollan afectos que permitan enseñar la ayuda al prójimo.
función protectora, se da seguridad, cuidado a los niños, a los inválidos y a los ancianos. Nuevamente, tipos de familia: nuclear, papá, mamá e hijos; extensa, papá, hijos, tíos, sobrinos, etcétera; monoparental, constituida por un solo padre y sus hijos; familia de madre soltera, pues la cabeza de la familia de la mamá; familia de padres separados, cada uno tiene cronológicamente el tiempo establecido para estar con sus hijos; normas de la familia: obedecer a los padres, hago mis tareas antes de jugar, veo televisión por el tiempo que mis padres indiquen, organizo mis cuartos, ordeno mis juguetes después de usarlos, respeto y trato bueno con el otro. Bueno, más allá de suplir necesidades de orden material como la vivienda, el vestido o la alimentación, la familia es una organización social con otras funciones tan o más importantes que cubrir este tipo de necesidades. Uno de los estándares de competencias para el área plantea la necesidad de que los estudiantes reconozcan algunas de las funciones básicas de las organizaciones sociales a las que pertenece, para este caso, la familia. ¿Qué es el vínculo familiar? La familia puede formarse de varias maneras, dentro de las cuales la más frecuente es el matrimonio, que puede ser católico y civil, y la unión marital de hecho. El matrimonio es un contrato, es la forma en que el hombre y una mujer constituyen una familia públicamente ante la ley civil y lo religioso, con un propósito que son los hijos. Código civil, derecho de familia. El matrimonio religioso es un acto solemne que depende de la religión profesada. El matrimonio civil se celebra ante un juez o un notario y se deben cumplir con unos requisitos. La unión marital de hecho se llama también unión libre. La pareja decide llevar una vida matrimonial sin ninguno de los requisitos legales. Esta unión debe ser quieta, pacífica e ininterrumpida y decretada por un juez de la República mediante sentencia providencia según la parte interesada. Para que tenga efecto esa unión marital de hecho, la pareja debe haber convivido por más de 2 años. Base jurídica desde el vínculo familiar. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre todos sus miembros. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y deberá sostenerlos y educarlos mientras ellos sean menores o impedidos. Ciclo evolutivo de la familia. Primero, el noviazgo. Es una etapa decisiva, pues permite conocer los intereses, expectativas, preparación intelectual, rasgos de carácter, condiciones familiares. La afinidad consiste en la simpatía mutua, nacida de la semejanza de la ideología, creencias, ideales y valores. La vida de pareja se deben atender factores como la comunicación, la comprensión, la igualdad, el respeto. Y por último, los hijos son consecuencia del amor adulto. Tener un hijo significa prolongar la existencia de los padres en la tierra. La responsabilidad de ser padres conlleva a una interminable lista de obligaciones con los hijos. No basta con satisfacer sus necesidades físicas de alimento, vestido y techo. Es necesario cubrir sus necesidades psicológicas de educación, protección y amor. Y por último, la vejez. ¿Cuáles son las señales de la desintegración familiar? Pues violencia y la
irresponsabilidad económica, el abandono, el madresolterismo, Ley 75 de 1968, la separación, la delincuencia juvenil, la drogadicción, el alcoholismo. Valores que permiten la convivencia humana: el respeto, la justicia, la honradez, la franqueza, la lealtad, la prudencia, la benevolencia, la generosidad, el altruismo, la tolerancia, la solidaridad y la amistad. Valores indispensables para el cumplimiento de obligaciones: la perseverancia, la responsabilidad, la precisión y la puntualidad. Valores que expresan salud y bienestar: el optimismo, la alegría y la energía. Valores que conducen al bienestar económico: el trabajo, el ahorro y la austeridad. Evaluación: esta familia es el mejor regalo que la vida nos ha dado. Gracias, porque una familia es un regalo maravilloso que nos ofrece la vida. Por eso hay que aprender a valorarla. ¿Cómo sé que aprendí? Uno de los aspectos que queremos que mejores es la autoconciencia con respecto al aprendizaje. Para ello es importante ser consciente de la importancia de cooperar en ese proceso, así comprender cuánto y cómo aprendes y el nivel que te encuentras para así poderte ayudar a guiarlo, a reconducir. Por eso es importante que realices autoevaluaciones con el objetivo de potenciar la autorregulación, la comprensión y la concientización de tu propio aprendizaje. Por eso queremos proponerte responder estas preguntas como parte de tu ejercicio de autoevaluación. ¿Cuánto tiempo dedicaste a la lectura de la guía en su totalidad para comprender, saber qué deberías hacer? Usted pone el tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicaste al desarrollo de las actividades planteadas en la guía? ¿Desarrollaste completamente los ejercicios como una forma de mostrar la apropiación de conceptos? Y vienen las referencias. Muchísimas gracias. Entonces acuérdense que deben entregar guía agosto 15.